Hay momentos en los que el corazón se detiene como si el destino mismo tocara a tu puerta y sabes que tu vida nunca volverá a ser la misma. Jamás imaginé que una sola chispa podría encender una llama que había enterrado hace mucho tiempo. Soy Lucía, tengo 42 años y vivo en una casa tranquila en un fraccionamiento de las afueras de Querétaro donde el canto de los pájaros y el aroma de las bugambilias son mis únicos compañeros. Mi esposo Miguel siempre está fuera por viajes de trabajo, dejándome con una soledad que pesa como piedra. Cada mañana preparo café, cuido mi jardín lleno de cactuses y nopales y leo novelas para llenar el vacío. Pero en el fondo mi corazón anhela un calor que perdí hace años. La semana pasada un nuevo vecino llegó. Lo vi de reojo por la ventana alto con un caminar firme. Algo en él despertó mi curiosidad, aunque intenté no darle importancia. Era viernes por la noche, llovía a cántaros, el sonido de las gotas golpeaba las ventanas como una ranchera triste. De pronto las luces del comedor comenzaron a parpadear, titilaron y se apagaron, dejándome en la penumbra con solo una lámpara de mesa. Me quedé ahí mirando el foco fundido en el techo, sintiendo una mezcla de impotencia y esa soledad tan conocida. Miguel no estaba como siempre y no tenía al gem Kong Viet Lam He. Llamé a un electricista pero ya era tarde, así que esa idea se desvaneció rápido. Entonces el timbre sonó un sonido agudo que rompió el silencio. Mi corazón dio un brinco. ¿Quién sería a estas horas? Me puse un rebozo sobre los hombros y abrí la puerta. Ahí estaba Tomás, el nuevo vecino. Tendría unos 50 años, con el cabello canoso brillando bajo la luz del porche, la chamarra empapada. Sus ojos eran profundos, cargados de una tristeza que no pude descifrar. Vi que las luces de tu casa parpadeaban desde mi ventana, dijo con una voz grave como si hablara con un mezcal en la... ¿Necesitas ayuda con el foco? Dudé conteniendo el aliento. Una parte de mí quería decir que no mantener la distancia con este desconocido. Pero la soledad como una ola me empujó hacia adelante. Gracias, susurré abriendo la puerta. Pasa. Tomás entró trayendo consigo un olor a tierra mojada y pino de su chamarra. Llevaba una caja de herramientas pequeña y se movía con la seguridad de alguien que ha visto de todo. Lo llevé al comedor, donde el foco fundido colgaba como un recordatorio de mi vida. Tomás jaló una silla, subió y comenzó a revisarlo. Yo me quedé a unos pasos fingiendo ordenar unos libros, pero mis ojos lo seguían. Sus manos eran fuertes, cada movimiento preciso, como si fuera un tumbrado a arreglarlo todo hasta lo que está roto. Cuando atornilló el nuevo foco, la luz inundó la sala tan brillante que tuve que cerrarlos. Listo, Tomás, girando a... Pero sus no se apartaron rápido. Se quedaron en mi tiempo necesario, como si vieran dentro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Gracias, pero mi voz tembló como si escondiera. Él sonrió una sonrisa leve, pero cargada de intención, como si también sintiera esa chispa invisible entre nosotros. De nada respondió, pero su voz era más baja, casi un susurro. Bajó de la silla, se acercó un poco más, y el olor a lluvia mezclado con su piel llenó el aire. La sala, de pronto, se sintió pequeña, el aire espeso. ¿Siempre arreglas cosas? Pregunté solo para romper el silencio, pero mi voz sonó torpe. Tomás sonrió, sus ojos todavía en mí. En el ejército aprendí a arreglar de todo, pero no todo se puede reparar. Sus palabras parecían llevar otro significado y sentí mis mejillas arder. ¿Hablaba de sus heridas o de mí? Lo acompañé a la puerta apretando el borde de mi rebozo para ocultar mi nerviosismo. Gracias otra vez, dije tratando de sonar tranquila. Tomás se detuvo en el umbral, me miró de nuevo y sentí que quería decir algo, pero no lo hizo. Buenas noches, Lucía, dijo y se perdió en la lluvia. Cerré la puerta, me recargué en ella, respirando agitada. Mi corazón seguía latiendo como tambor. ¿Qué me está pasando?, susurré. Estoy casada. Miguel es mi esposo. Pero cuando los ojos de Tomás me tocaron, sentí algo que no había sentido en años, una chispa, un fuego apagado en mi pecho. Me fui a la cocina, preparé un té de manzanilla, pero mis manos temblaban al sostener la taza. Me dije que solo era agradecimiento, que me conmovió la amabilidad de un vecino. Pero en el fondo sabía que mentía. Me avergonzaban los pensamientos que cruzaban mi mente. Tomás, sus ojos, la forma en que me hacía sentir vista. Me senté en la mesa mirando por la ventana hacia su casa, donde aún brillaba una luz. Una voz en mi cabeza advirtió: Lucía, para. No sigas por este camino. Pero otra voz, más pequeña pero ardiente, susurró:
Por primera vez en años me siento viva. Apagué las luces y me fui a la cama, pero el sueño no llegó. La imagen de Tomás seguía en mi mente, su risa, su voz, esos ojos que me hacían sentir como si fuera la única en el mundo. Sabía que ese momento había cambiado algo en mí, y aunque intenté negarlo, no podía apagar la sensación de que el destino había tocado a mí. Los días siguientes intenté mantener la distancia con Tomás, pero el destino parecía burlarse de mí. Cada vez que regaba mis macetas, lo veía en su patio arreglando un carro o cortando el césped, una figura firme bajo el sol de la tarde. Me decía que solo debía sonreír y seguir, que podía controlar mi corazón. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, aunque fuera un instante, sentía una corriente cálida recorriéndome y tenía que apartar la vista para esconder mis mejillas encendidas. Una mañana, mientras recogía el correo, Tomás apareció con una charola de tamales recién hechos. Hice de más, dijo su voz suave, pero con un toque de duda. Pensé que te gustaría probar. Tomé la charola y mis dedos rozaron su mano por accidente. Fue como un rayo y retiré la mano rápido. Gracias, Tomás, dije esforzándome por sonar calmada, pero mi corazón galopaba. Él sonrió, sus ojos profundos, fijos en mí, como si quisiera decir algo, pero solo asintió y se fue. Llevé los tamales a la cocina, puse la charola en la mesa, pero no pude probar bocado. Cada tamal parecía traer una pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Es solo amabilidad de vecino o algo más? Me senté mirando por la ventana, viendo su figura desaparecer tras la barda. Lucía, por favor, me dije, no dejes que tu imaginación vuele. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en él, en cómo me hacía sentir valorada, algo que Miguel no había hecho en años. Los encuentros siguientes lo complicaron todo. Un día vi a Tomás batallando con una silla rota en su patio. No sé por qué, pero crucé la barda y ofrecí ayudarlo. ¿Sabes algo de carpintería?, preguntó con una sonrisa pícara que me hizo reír. No, pero sé sostener un martillo, respondí, y trabajamos juntos, codo a codo, bajo el sol cálido. Cuando me pasó un clavo, nuestras manos se tocaron otra vez, y esta vez ambos nos detuvimos. No dijimos nada, pero el silencio pesaba, lleno de cosas que no podíamos decir. Sentí mi respiración acelerarse, y al levantar la vista, lo vi mirándome, sus ojos tirándome a un mundo al que no me atrevía a entrar. Esa noche en la cama no pude dormir. La imagen de Tomás rondaba mi cabeza, su risa, su voz cálida, la forma en que me hacía sentir visible. Sabía que esto era peligroso. Miguel era mi esposo y aunque estuviera ausente, seguía siendo mi compromiso. Pero cada vez que pensaba en Tomás, sentía mi corazón despertar, como si recuperara una parte de mí que había perdido. Es solo un vecino, me repetía, pero la voz era débil, poco convincente. Días después, Tomás tocó a la puerta invitándome a su casa a ver un álbum de fotos viejas. Lo encontré en el desván, dijo su voz suave. Pensé que te gustarían las historias antiguas. Dudé sabiendo que debía decir que no, pero la soledad ganó. Lo seguí a su casa cálida, donde las velas titilaban en la mesa y el aire olía a madera vieja. Nos sentamos en el sofá, el álbum entre nosotros. Tomás pasaba las páginas contando de sus días en el ejército, de la esposa que amó y perdió hace 10 años. Su voz era triste pero llena de cariño y sentí mi corazón ablandarse. ¿Alguna vez has perdido algo importante, Lucía?, preguntó mirándome. Quise hablar de Miguel, de cómo perdí nuestra conexión, pero solo negué con la cabeza, sin atreverme a abrir mi corazón. Entonces, al señalar una foto, su mano rozó la mía. Ambos nos detuvimos y esta vez él no apartó la mano. Sus dedos apretaron los míos y el mundo se detuvo en ese instante. Lucía susurró, su voz ronca, no sé por qué, pero contigo siento que vuelvo a vivir. Su confesión fue como un cuchillo dulce y doloroso. Quise levantarme, huir, pero mi cuerpo no obedeció. Lo miré a los ojos, viendo dolor y deseo, y supe que yo reflejaba lo mismo. Tomás, no podemos, dije, pero mi voz temblaba sin fuerza. Él cercó, su aliento rozó mi mano y sentí la línea entre lo y lo pro desvanecer. Me fui de su casa poco después con el corazón desbocado, la mente en caos. Intenté evitar a Tomás unos días, no salí al jardín, no miré por la ventana. Pero cada noche en la cama no podía dejar de pensar en él, en cómo tomó mi mano en la confesión que me asustaba y me hacía anhelar. Sabía que estaba en un camino peligroso, pero una parte de mí no quería detenerse. Me preguntaba si esto está mal, ¿por qué se siente tan bien?
Una tarde, mientras podaba las bugambilias, Tomás apareció junto a la barda. «Lucía, tenemos que hablar», dijo su voz seria pero suave. Quise negarme, pero sus ojos me atraparon. Nos sentamos en una banca del jardín el atardecer, bañando todo en tonos dorados. «No puedo fingir que no pasa nada», dijo con las manos entrelazadas. «Tú me haces sentir vivo, Lucía, pero sé que estás casada. No quiero hacerte daño». Sus palabras derribaron las barreras que intenté levantar. Lo miré con el corazón doliendo. «Tomás, no sé qué me pasa», confesé en un susurro, «pero siento algo, y me da miedo». Él tocó mi mano, esta vez con intención. «Yo también tengo miedo», dijo, «pero no puedo dejar de pensar en ti». Nos quedamos ahí tomados de la mano en un silencio lleno de promesas. Sabía que ese momento lo cambió todo. La línea entre nosotros se difuminaba y no estaba segura de tener la fuerza para retroceder. Cuando me levanté para irme, Tomás sujetó mi mano jalándome hacia él. «Lucía, solo dime que no sientes nada y me detendré», dijo, sus ojos suplicando. Pero no podía mentir. Solo negué con la cabeza, me di la vuelta y entré a la casa con el corazón pesado por lo que no enfrenté. Los días tras esa charla en el jardín fueron como caminar en niebla, cada paso pesaba. Intenté concentrarme en lo cotidiano, regar las plantas, leer, cocinar, unos chiles rellenos. Pero mi mente siempre volvía a Tomás, sus ojos, su tacto, su confesión que me dolía y me encendía. Sabía que estaba al borde de un precipicio y un solo paso me haría caer. Lo más aterrador era que no estaba segura de querer detenerme. Una noche llegó una tormenta, la lluvia caía como si quisiera borrar el mundo. Los truenos retumbaban, los relámpagos rasgaban el cielo, sacudiendo la casa silenciosa. Me senté en el comedor, envuelta en una cobija, tratando de ahuyentar los pensamientos sobre Tomás. Pero entonces, un golpe en la puerta sonó fuerte, casi desesperado. Me levanté con el corazón galopando, presintiendo que algo estaba por pasar. Abrí la puerta y ahí estaba Tomás, empapado de pies a cabeza, la camisa pegada al cuerpo, el cabello canoso revuelto. Sus ojos ardían llenos de determinación y dolor. «Lucía», dijo con voz ronca, «no puedo seguir así». La lluvia golpeaba sus hombros, pero no se movía, como si el mundo se redujera a él y a mí. Quise pedirle que se fuera a aferrarme a la razón, pero mi voz se atoró. «Tomás, no deberías estar aquí». Susurré, pero las palabras eran débiles, sin fuerza para alejarlo. Él dio un paso, cerró la puerta y la sala se volvió pequeña, el aire pesado como antes de un relámpago. «Sé que está mal», dijo acercándose, «pero no puedo dejar de pensar en ti. Eres la única luz en mi oscuridad». Sus palabras cortaron mi corazón, dulces y afiladas. Sentí mi respiración acelerarse, mi cuerpo temblando, no por el frío, sino por la verdad en su voz. «Tomás, tengo esposo», dije, pero mi voz vacilaba como si intentara convencerme a mí misma. Él negó con la cabeza sin apartar los ojos. «¿Pero eres feliz, Lucía? ¿O también vives en una jaula como yo?» Su pregunta me dejó muda. Durante años me acostumbré a la ausencia de Miguel, a los días que pasaban sin calor, sin amor. Me dije que estaba bien, que esa era mi vida. Pero con Tomás frente a mí, con toda su sinceridad y deseo, me di cuenta de cuánto anhelaba vivir, ser amada. Él dio otro paso y sentí el calor de su cuerpo, aunque la lluvia aún goteaba de su camisa. «Dime que no sientes nada, Lucía», susurró su voz como una súplica. «Dime que me equivoco y me iré para siempre». Pero no podía mentir. Sus ojos me atravesaban y vi dolor y esperanza, como si me entregara su corazón. Cerré los ojos sintiendo que el mundo se derrumbaba. «No puedo», susurré, mi voz quebrándose. «Siento demasiado». En ese instante todas las barreras se desvanecieron. Tomás tocó mi mejilla, sus dedos ásperos pero suaves, y no me aparté. Cuando sus labios rozaron los míos, no fue solo un beso, fue una liberación, un fuego que despertó tras años apagado. Sentí la lluvia en sus labios, el latido de mi corazón junto a los truenos afuera. No dijimos más. Tomé su mano, lo llevé al comedor, donde la luz tenue de la lámpara bañaba todo en un brillo cálido. La lluvia seguía golpeando las ventanas como si nos escondiera del mundo. Sabía que estaba traicionando a Miguel, rompiendo mis votos, pero en ese momento no me importó. Solo quería sentir vivir, aunque fuera una vez. Tomás me atrajo hacia él y me dejé llevar. Cada roce era una confesión, cada aliento una promesa silenciosa. No teníamos prisa, pero tampoco dudamos.
La sala se llenó de silencio, solo el sonido de la lluvia y nuestros corazones. Me sentía renacer, pero al mismo tiempo un miedo se colaba en mí. Sabía que este momento dejaría cicatrices que lo cambiaría todo para siempre. Cuando nos quedamos juntos con la luz de la lámpara parpadeando, miré los ojos de Tomás. Sonrió, pero su sonrisa traía alegría y tristeza. Lucía susurró: «No me arrepiento, pero sé que esto no será fácil». Asentí sin decir nada porque yo también lo sentía. Acababa de encontrar una parte de mí, pero también perdí otra, la que creía correcta. Lo abracé más fuerte, como si quisiera atrapar ese momento antes de que se desvaneciera, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea sin retorno. Elegí a Tomás, aunque fuera por una noche, y esa elección traería consecuencias para las que no estaba lista. A la mañana siguiente, Tomás se fue antes del amanecer, dejándome en una casa silenciosa. Me paré en la cocina, preparé café, pero el sabor de siempre ahora era extraño. Mi cuerpo aún guardaba su calor, pero mi mente era un torbellino. Me sentía viva, como si me hubiera encontrado, pero el miedo a lo que venía apretaba mi pecho. Miguel regresará este fin de semana. ¿Verá la traición en mis ojos? ¿Guardará Tomás el secreto o seguiremos hundiéndonos más? Esto es solo el comienzo y sé que todo está por romperse. Una cosa es segura, mi vida cambió para siempre y no estoy lista para lo que viene. Esta historia no termina aquí. Secretos, emociones y consecuencias están por venir. Déjame tus comentarios. Comparte qué piensas de Lucía y Tomás. Quiero saber tu opinión. Tu apoyo es el fuego que enciende estas historias. Sigue pendiente para descubrir qué pasa cuando Miguel regrese y todo estalle.